Top 10 de los psicólogos más importantes de la historia. Con motivo de la conmemoración de la Semana de la Psicología vamos a realizar un top acerca de los psicólogos más importantes, basándonos principalmente en su legado y aportes, excluyendo a los no psicólogos, al campo profesional, y con esta breve introducción, arrancamos directamente con nuestra cuenta regresiva, ya que hay gente muy importante que cambió el curso de esta disciplina a nivel individual o social e incluso a mucha más profundidad. Iniciamos. Puesto 10. Wilhelm Wundt. Wundt, 16 de agosto de 1832, 31 de agosto de 1920, es considerado por muchos el primer psicólogo de la historia. Esto es discutible, ya que la psicología hunde sus raíces en la filosofía y, dependiendo de cómo entendamos qué debe ser el estudio de los procesos mentales y el comportamiento humano, nos podemos remontar a la época de los filósofos presocráticos en busca de sus orígenes. Sin embargo, es menos discutible que Wilhelm Wundt merece estar en cualquier podio de los psicólogos más famosos y relevantes por su papel como pionero en la psicología científica. Fue él quien abrió, en el Leipzig de 1879, el primer laboratorio centrado exclusivamente en la psicología experimental, un síntoma de que la psicología se estaba consolidando como disciplina independiente. A Wundt le debemos, cuanto menos, el reconocimiento de ser el impulsor de la psicología como estudio sistemático de la conducta y los procesos mentales. Puesto 9. Fritz Perls. 8 de julio de 1893, Berlín, Alemania, 14 de marzo de 1970, Chicago, Estados Unidos. Fritz Perls dio un nuevo rumbo a la psicología humana en la terapia Gestalt, lo que significa totalidad en un sentido simplista. Pensaba que la vida era una gran Gestalt, que esta es algo que pertenece y se encuentra en la naturaleza, que siempre se encuentra en movimiento, y que el organismo tiene la capacidad de autorregularse obedeciendo a una Gestalt. Un proceso completo de una Gestalt se inicia con una necesidad, sigue con la toma de conciencia de ella, awareness, prosigue con una excitación, luego con el reposo, y finalmente con el surgimiento de una nueva necesidad. El proceso se inicia con un desajuste interno en el organismo, para reconocer que es necesario ir hacia adentro, procesarlo, e identificarlo. Al reconocer se presenta una excitación que se procesa en emociones. Al incrementarse la necesidad, el organismo se mueve buscando cubrir la necesidad, después del contacto viene el reposo, y se da la pauta para una nueva Gestalt. En las etapas se pueden presentar bloqueos, superarlos es la finalidad de la terapia Gestalt. Puesto 8. Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow, Brooklyn, Nueva York, 1 de abril de 1908, 8 de junio de 1970, Palo Alto, California, es uno de los psicólogos más famosos de los que figuran en el recorrido histórico de la psicología humanista. Además, su jerarquía de las necesidades humanas, hoy presentada gráficamente en forma de pirámide de necesidades, en la que la satisfacción de las necesidades más esenciales o subordinadas permiten acceder a los eslabones superiores de necesidades, más complejas. Además de su influencia en el ámbito de la motivación y el deseo de los seres humanos, sus teorías sobre la autoactualización y la autorrealización pueden ser consideradas piezas fundacionales de la psicología positiva. Puesto 7. Howard Gardner. Scranton, Estados Unidos, 11 de julio 1943, es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Por esta teoría y por sus implicaciones en la mejora global de la educación, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2011. Puesto 6. Albert Bandura. Albert Bandura, Mundaré, Canadá, 4 de diciembre de 1925, es el creador de la teoría de la autoeficacia y uno de los investigadores que más contribuyó a desarrollar la teoría del aprendizaje social, así como en el ámbito de la psicología de la personalidad. Este autor es reconocido especialmente por sus aportaciones en lo relativo a los estilos de aprendizaje y la relación entre las relaciones sociales y la cognición humana. La teoría del modelamiento y sus importantes experimentos de aprendizaje con niños y adultos lo hicieron trascender. Puesto 5. Viktor Frankl. 1905-1997. Fue un neurólogo y psiquiatra austríaco, fundador de la logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Importante en la búsqueda del sentido y el humanismo existencial, sus libros más importantes son sobre religión, espiritualidad, humanismo y existencialismo. Y el clásico El hombre en busca del sentido, donde relata su experiencia en los campos de concentración y su lucha por la libertad y la sobrevivencia. Puesto 4. Carl Rogers. Oak Park, Illinois, 1902, La Joya, California, 1987, psicopedagogo estadounidense, famoso por su método de psicoterapia no directiva para esquizofrénicos. En 1939 fundó un centro independiente de psicopedagogía en Rochester, Nueva York, pasando luego a ejercer la docencia en las universidades de Ohio y Chicago.
En 1963 reemprendió la investigación, pero para entonces su método ya se había generalizado, especialmente en la enseñanza. Rogers basó su método terapéutico en la implicación directa terapeuta-enfermo, sin permitir que la tradicional distanciación médica o psicoanalítica interfiriese en la evolución clínica del esquizofrénico. Sus principales obras son: El tratamiento clínico de los niños difíciles, 1939, Psicoterapia y relaciones humanas, 1942, Psicoterapia centrada en el cliente, 1951, y El proceso de convertirse en persona, 1961. En su último trabajo, sobre el poder personal, 1979, concibió la relación interpersonal como el medio idóneo para lograr un cambio social pacífico. Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, también conocida como terapia centrada en el cliente, que renombró como terapia centrada en la persona. Esta interesante teoría es conocida por sus siglas en inglés PCA y Person-Centered Approach o enfoque centrado en la persona. Sus teorías abarcan no solo las interacciones entre el terapeuta y el cliente, sino que también se aplican a todas las interrelaciones humanas. La terapia rogeriana contrasta con las perspectivas psicológicas freudianas y las sociales de Alfred Adler y de Albert Bandura, por el uso preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta, o, por extensión, entre un ser humano y otro. Puesto 3. Ian Piaget. Neuchâtel, Suiza, 1896, Ginebra, 1980, psicólogo suizo. Ian Piaget se licenció y doctoró, 1918, en biología en la universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia, conocidos como los 4 estadios operacionales del desarrollo cognoscitivo. Puesto 2. Skinner, uno de los grandes referentes, junto a John B. Watson, de la psicología conductista. Burrus Frederick Skinner, Susquehanna, 20 de marzo de 1904, Cambridge, 18 de agosto de 1990, partió de los descubrimientos surgidos de la línea de investigación iniciada por el fisiólogo ruso Iván Pavlov y los adaptó a la psicología experimental. Su enfoque a la hora de investigar la conducta implicaba aislar variables del comportamiento en un laboratorio para estudiar los procesos de condicionamiento que creía que daban forma al repertorio de acciones del ser humano, más allá de la influencia de las diferencias culturales, los procesos históricos y los estados subjetivos de consciencia, además de soñar con el Walden 2 e introducir el refuerzo después de la respuesta. Puesto 1. En esta posición hay un doble empate entre Sigmund Freud y Carl Jung, así que vamos con ambos. Sigmund Freud. Posiblemente, la personalidad que ha dado forma de una manera más clara a los estereotipos del clásico psicólogo. Como padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, Pribor, 6 de mayo de 1856, Londres, 23 de septiembre de 1939, no forma parte de la historia de la psicología científica, pero sí es un referente en la psicología en su sentido más amplio. Freud fue uno de los pioneros a la hora de teorizar acerca de los aspectos inconscientes de nuestro comportamiento y el papel que juega en ellos la cultura y las relaciones sociales con los demás, su desarrollo psicosexual de profundo impacto en nuestra cultura. Sigmund Freud es, por sus aportes y por sus rompedoras teorías, el psicólogo más citado y famoso de la historia. Su biografía personal, además, está plagada de curiosidades y polémicas. Es probable que si preguntas a un conocido sin vínculo con los ámbitos académicos, no sea capaz de decirte nada acerca de Vygotsky, James, Bandura, pero sobre Freud todo el mundo ha oído hablar. Carl Jung. 1875-1961, de los casos en que el alumno supera realmente al maestro y superar a Freud no es cualquiera. Figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Descubridor del inconsciente colectivo y los arquetipos, se adentró en campos de la personalidad y la mente oscura mejor que cualquier otro, fue pionero y uno de los hombres más brillantes del siglo XX. Bien, con esto cerramos nuestro top sobre psicólogos importantes de la historia, esperamos y lo hayan disfrutado. Hasta un próximo top. Fuentes de citas: Wikipedia de Perls y Gardner, www.wifeder.com weblink, www.taringa.net weblink, psicologiaymente.net weblink.